Miriam, participación del público. Sí, Mabel Muñoz por acá en Facebook dice, exacto, un monopolio, por eso espero el PAN se una a la sociedad civil. Es uno de los comentarios. Luego, Alex Escaldrufo dice, disculpen que insista, mi percepción es que esperamos un populista de derecha y es justamente en el momento que aparezca esta persona estridente y populista cuando todos diremos tenemos oposición. Creo que la psicología aquí juega un papel muy importante. Y por último, Manuel Isea dice, en eso de estar hablando de la agenda de bulto, tienes toda la razón, Xiu Tenorio. A ver, pues el público no ve oposición, ¿no? Sí, yo lo primero que quisiera es agradecerle a quienes nos escuchan y que estén atentos, ya dos jornadas, que hemos estado No, bueno, platicando aquí en tu espacio, la Eduardo, gente lo espera. agradecerles, No, pues ustedes son los que hacen la calidad. no, y agradecerles pues, a los que nos escuchan. Segundo, yo creo que la oposición enfrenta hoy un dilema. Y es seguir en esta ruta de construir una candidatura presidencial, muy probablemente con estas características que decía Alex, de un populista de derecha, alguien estridente, alguien que haga ruido, que manotee y que se le pare enfrente a quien sea que vaya a encabezar la candidatura de Morena. O bien tiene una ruta que es la que ha seguido la oposición en México para controlar al poder, una ruta más gradualista, y es olvidarse temporalmente de la presidencia de la República y pensar en una estrategia más enfocada al Congreso y a los estados. Yo creo que si la oposición se centra en ganar 150 distritos, es decir, en escoger buenos 150 candidatos a diputados federales, si se concentra en presentar buenas alternativas para el Senado de la República, pueden lograr que quien sea el candidato de Morena y quien gane la presidencia no tenga mayoría en el Congreso, y eso es un escenario completamente distinto, porque quien llegue no va a tener el carisma del presidente López Obrador y tampoco tendría mayoría para tomar decisiones y reformas como las que tomó el presidente López Obrador. Ahora, por el otro lado tienes las elecciones locales. Hay 9 gubernaturas en juego, no voy a entrar a los municipios, pero pensemos en los 9 estados. De los 9 estados, parecería que la oposición tiene 3 que puede retener. Jalisco, con el caso de Movimiento Ciudadano, Guanajuato, que gobierna Acción Nacional y a pesar de toda la problemática de seguridad sigue liderando las encuestas, y el caso de Yucatán, donde el gobernador Vila ha hecho una buena gestión y aunque Morena es competitiva, parecería que tiene las condiciones el PAN para refrendar su gobierno. Pero tienes otras 3 entidades que han sido gobernadas por la oposición y que ahora Morena ya es gobierno. A mí me parece algo muy importante que sucedió la semana pasada, y es que a Morena se le acabó el discurso del cambio. O sea, Morena ya ahorita tiene que hablar de sus resultados. Ya no puede hablar de alternancia, no puede hablar de cambio, porque ya desde hace 6 años son gobierno. Entonces ahora háblenos de sus logros. ¿Qué le van a decir a la gente de Morelos, por ejemplo? ¿Qué logros tienen en el estado de Morelos? No, no es. ¿Qué logros tienen en Veracruz con el gobierno de Cuitláhuac García? ¿Qué Uf, logros tienen en Puebla, ¿no? Con una administración que además ha tenido varios cambios por las muertes de 2 gobernadores. Entonces, ya son entidades que ya ha gobernado la oposición y que hoy Morena tiene que defender su gestión. Entonces, me parece que se acabó el discurso del cambio, de la alternancia, y ahora tienen que hablar de logros, de qué es lo que han hecho, y lo que está haciendo el presidente de manera muy inteligente es decir, no nos juzguen ahorita porque todavía no acabamos. Necesitamos otro periodo para concluir la cuarta transformación y entonces sí, en 6 años nos juzgan. sí. A ver, perdón, la elección es una cita para premiar o castigar el elector a sus Claro. gobernantes. Entonces, si les vamos a dar otro periodo, bueno, pues es una decisión de la ciudadanía y de ahí la importancia de ir a votar, como decía Guille, ¿no? Si no estás de acuerdo, pues la primera posibilidad que tienes es salir a votar y manifestarte en contra. Si no, pues estás dando por hecho una continuidad y de alguna manera ahí pues tienes una responsabilidad implícita al no salir a las urnas. Y no nos juzgues ahorita. Hazlo después, desde estas ruinas que ves, ahí nos juzgas. Guille. Sí, Shu ha tocado un punto muy importante que es la gente, los ciudadanos le pedimos el miedo a la alternancia y la prueba de ello es que el PAN ganó en el 2000, luego volvió a ganar con Felipe Calderón, regresamos al PRI, luego cambiamos a Morena y hoy yo creo que la gente con lo poco que ha hecho o mucho que ha hecho Morena en el poder desde el gobierno federal, estatal o municipal,
la gente tiene elementos suficientes para poder decidir si queremos que continúe este partido en el poder en los tres niveles de gobierno o cambiar de nueva cuenta. El perder el miedo a la alternancia como ciudadanos me parece que ha sido un gran logro de esta democracia en los últimos años en México. Y eso es un gran avance para nuestro sistema y puede ser también un buen pivote para que la oposición y la sociedad civil trabajen en territorio en los tres niveles, municipales, estatales y federales. En los federales yo lo veo más complicado que pueda haber la alternancia, aunque no imposible. Sin embargo, en los gobiernos estatales y municipales, creo que ahí se puede germinar, pues, de nueva cuenta esta alternancia política para castigar o premiar a los gobiernos que hemos tenido. Miriam. Por acá en YouTube, HBD dice, son excelentes, agradecería más jornadas como esta. Y en Facebook, Vale NT dice, una duda que he tenido siempre para Shu o Guille. Entonces, en alguien como Enrique de la Madrid, que podría ser excelente candidato, no puede conseguir una agencia de publicidad que sea tan buena y que se dejen de fijar en el apellido. Es parte de lo que nos dice y pregunta Vale NT a cualquiera de los dos. Y yo diría que es la construcción de una candidatura ganadora es más que un esfuerzo de una agencia de publicidad, aunque hay quien ha querido ver a los candidatos como una especie de producto y con Pero una campaña hacerlo, la realidad es que va más allá. Y por supuesto que Enrique de Madrid puede mostrarse como en su individualidad, más allá de la gestión que tuvo su padre como presidente de México hace algunas décadas. Sin embargo, él ha preferido mostrarse en los últimos años como un experto en temas, como académico, tiene una importante responsabilidad en el TEC de Monterrey y eso lo ha llevado pues a ocupar un perfil distinto y tiene que ver también con que muchos priistas pues se apenaron cuando ganó López Obrador, se guardaron en los cubículos, se guardaron en sus oficinas, se metieron abajo de las mesas, y bueno, pues no puedes después de estar mucho tiempo escondido, pues intentar dar la batalla en los últimos meses. Me parece que hoy Enrique de la Madrid en ninguna encuesta tiene más de 20% de conocimiento y mostrarlo como producto pues sería un error porque todo el prestigio que tiene creo que se iría pues para el suelo. Guille. sí, yo creo que Enrique de la Madrid puede ser un gran candidato, pero hay que traer, él tiene que hacer trabajo en tierra, trabajo en las colonias, en los municipios, convencer a los ciudadanos de que él tiene los merecimientos políticos y académicos necesarios para gobernar este país, sin duda, pero coincido con Shu, no se puede hacer de Enrique de la Madrid un producto porque ya vemos después qué pasa con estos productos que nos venden como el gran milagro que puede rescatar al país, al estado, al municipio y terminan siendo pues un fiasco que nos dura 3 o 6 años y como ciudadanos y como economía, como sociedad pagamos un precio muy alto. Sí, ¿no? Lo cierto es que Morena tiene una amplia ventaja, la verdad, ¿eh? Amplia ventaja en materia. Tiene el control del Oh, sistema. sí, sí, tiene agarrado el sartén por el mango. Digo, Le ganó la oposición, le la ganó de visita, sí, todas. la visita, reunión o como la etiqueta que le quieran colgar el día de ayer del Consejo General de Línea Palacio Nacional es otra Es señal, otra. otra señal de la debilidad de nuestra democracia, porque el árbitro electoral que tiene que mantenerse ajeno a este tipo de encuentros que se prestan mucho a la murmuración y a la especulación, Sí. pues ayer fueron a Palacio Nacional y se tomaron la foto y todos muy contentitos y muy alegres. Y el presidente dice, yo respeté, y los consejeros dicen, sí, nos prometió que no se va a meter, pero no, digo, ellos de entrada no tenían por qué haber acudido a Palacio Nacional porque son el árbitro electoral, son nuestros representantes que deberán evaluar todos los procesos electorales. Y ayer estuvieron rindiendo pleitesía en Palacio Nacional al presidente de la República y a mí me parece que desde ahora ya es una mala señal. Yo aprovecho este comentario de Guille para poner sobre la mesa un aspecto muy importante que tiene que ver con las autoridades electorales. Y es que Movimiento Ciudadano el pasado lunes impugnó el acuerdo por el cual Morena está celebrando este proceso interno. Hay que recordar al auditorio que las precampañas están establecidas en la legislación electoral
y son hasta fin de año. O sea, no tiene que estar haciendo Morena en este momento un esfuerzo de pre-campaña. Ellos dicen que están eligiendo al responsable de coordinar los trabajos Sí. territoriales, ¿no? Del movimiento, ¿no? O sea, tienen un proceso, pero con lo cual Morena había, pues de alguna manera, librado esta legislación o esta normatividad que impedía los actos anticipados de pre-campaña. Sin embargo, pues lo que están haciendo ahora es competir o hacer una elección o un proceso para elegir a este responsable, lo cual ya es un escenario distinto. Entonces, me parece que Movimiento Ciudadano, con mucho tino, presentó esta impugnación. Lo mismo parecería ser que Acción Nacional estaría haciendo en las próximas horas, con lo cual vendrían al menos dos recursos que van en una estrategia que se llama per saltum, es decir, se presentan en lugar de la instancia local, se van directamente a sala superior en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelvan de manera inmediata, porque el proceso está en marcha. Como vimos, ya inició, bueno, inicia con el registro esta semana y termina el 6 de septiembre. Entonces, por eso se pide que la sala superior se pronuncie lo más pronto posible. Y ahí es donde veremos si el Tribunal Electoral realmente va a tomar una decisión o no sobre este proceso. Hay que recordarle al auditorio que si bien fue en medio de un escándalo que tenía que hablar de violencia, que estábamos hablando de violencia hacia las mujeres, hace un par de años a dos candidatos a gobernadores, el caso de Raúl Morón en Michoacán y de Félix Salgado en Guerrero, eh, les retiraron la candidatura por justamente cuantificarles actos anticipados de precampaña y de campaña. Es decir, estos dos candidatos presentaron su informe de gastos y luego el INE dijo, oigan, pero pues, están todos estos otros actos que hicieron, que son considerados, y cuando sumaron lo que presentaron los candidatos más lo que les contabilizó el INE, pues rebasaron los topes de precampaña y con eso no pudieron ser candidatos. Es decir, las impugnaciones que ya presentó Movimiento Ciudadano, más las que pudieran sumarse en los próximos días, podrían ser, en última instancia, una causal para que algunos de los precandidatos queden invalidados para competir en la elección constitucional. Entonces, no es un Uy, asunto menor. La pregunta clave es qué va a hacer o qué van a hacer las autoridades electorales, y es ahí donde, por supuesto, esta visita que se celebró el día de ayer, pues a más de uno hizo que levantáramos la ceja. Sí. híjole. El PRD también ya presentó una impugnación de este proceso electoral en Morena, donde disfrazan muy bien el nombre de candidato, lo suplen por el de coordinador de los esfuerzos a nivel nacional de Morena. Y escuchaba ayer en unas declaraciones que hizo el consejero Jaime Rivera, Chiu, auditorio, que no tienen ellos claro todavía cómo es que van a sancionar o cómo es que van a revisar estas impugnaciones que se han presentado a este proceso de una él dijo pre-campaña en Morena. O sea, saben que lo que está haciendo Morena es ilegal a todas luces, disfrazado como una elección interna de un coordinador a nivel nacional de sus esfuerzos, pero ellos todavía no tienen claro cómo es que van a revisar este proceso de pre-campaña en Morena. Es complicado y es preocupante que en el INE no tengan claridad respecto de este tema porque en la ley no está tipificado ni se marca cómo revisar y evaluar y si llega el caso, sancionar este proceso. A mí yo lo escuchaba ayer de este consejero Jaime Rivera y me dejó preocupada porque si ellos son nuestros representantes, son los árbitros, fueron a Palacio Nacional y hoy no tienen claro cómo es que van a revisar este proceso frente a a la oposición o a la sociedad civil cuando decidan organizarse para llevar a cabo la elección de un candidato frente a Morena, pues no es un panorama así halagador o esperanzador de que el árbitro actúe de manera legal y concluyente respecto Bien. de este proceso en Morena. Bueno, les agradezco mucho y yo creo que esto, pues, el público nos estará marcando la necesidad de que ustedes nuevamente concurran a esta plaza, a este escenario, de que les ofrece en torno al dinero para ayudarnos a entender la realidad, porque son ustedes los que dominan en la esfera política y nosotros tenemos mucho que aprenderles a ustedes. Muchas gracias, Guillermina Gómora, con el cariño de siempre. Gracias, Muchas Guille. gracias. Gracias a ti, Lalo, Gracias. gracias, Shui, gracias al auditorio y salgan a votar. Esa es nuestra mejor herramienta frente a las imposiciones de cualquier partido político. Y gracias, Shu. Estamos al No, pendiente, ¿no? Para ver si hacemos
un par de veces al mes. Y si el público nos los va solicitando, con mucho gusto lo haremos con mayor frecuencia si ustedes nos aceptan la invitación, por supuesto. Encantado de la vida, gracias a ti, Eduardo, el público que nos escucha, un gusto coincidir, Guille, y también Miriam, un gusto Gracias, por Shu. estar por acá. Muchas gracias, Al gracias. contrario. Gracias. Gracias. El público los felicita, a ambos. Sí, Muchas gracias. Buen día para todos. Buen muchas día. gracias. Y ya van a tener su barra de flans también aquí. También. Bueno, Shu ya tiene barra de flans aquí, ya tiene un grupo Muy bien. de seguidores duros. Gracias. Shu para Gracias. presidente, por supuesto. Sí. Claro, ya no, tiene mi voto, Shu. ya no y el mío también, por supuesto. Fue un Oye, gran déjame. congresista. Él hizo cosas de avanzada cuando estuvo en el Congreso de la Ciudad de México, ¿eh? Es un hombre joven, talentoso, es un político que nos puede dar mucho todavía cuando decida regresar a la calle de nueva Y no cuenta. sé de qué partido era. No recuerdo ahora de qué partido era, Shu, pero lo conocí yo como un congresista joven de avanzada en la Ciudad de México, líder de su bancada, pero la memoria hoy me traiciona, el alemán No me te toma preocupes. por sorpresa y no puedo Bueno, no recordar en qué partido militaba Shu. muchas gracias, eres muy amable. Gracias, Guille. Y a ustedes les Gracias. recordamos, por cierto, que el próximo martes tendremos una sesión con Ernesto Félix Santoscoy hacia las 6 de la tarde para que ustedes directamente con Shu y con Ernesto puedan realizar dudas y asuntos que tienen que ver con sus inquietudes en las materias que ellos dominan. Hacemos una pausa y regresamos.